Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas.
seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él.
espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guiará. No olvides más su gran fidelidad, lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. ¿Y tú quién todo vio? Y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú quien todo vio, y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Buenas tardes, estamos de vuelta para continuar con el estudio de Efesios. De verdad que la carta de Efesios revela prácticamente una carga que había en el corazón del apóstol Pablo. De tal manera que esa carga le llevó a él a escribir cada parte tan importante de esta epístola de Efesios. Cuando nosotros cuando inicié compartiendo sobre el estudio de Efesios, y de alguna manera ha sido un estudio que hemos venido trayendo miércoles tras miércoles, lo primero con lo que nos topamos en la lectura de Efesios fue la identidad que la iglesia tenemos en Cristo. Qué tan importante es que un padre se interesa porque la identidad de su hijo sea correcta. Nuestra identidad
no está basada en lo que tenemos. Nuestra identidad no está basada en lo que nos ponemos. Nuestra identidad ni siquiera está basada en quién es mi papá o quién es mi mamá. Bueno, en la parte biológica no desconocemos a nuestros padres, por supuesto, pero nuestra identidad ni siquiera está basada en nuestra profesión. Nuestra identidad correcta como hijos de Dios está basada en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por lo que Cristo logró. Y cuando nosotros venimos a Jesús, ahí empieza nuestra verdadera identidad. Ahí empieza a cobrar sentido nuestra existencia. Todo joven debe de tener un encuentro con esa realidad de la palabra de Dios, debe de tener un encuentro con Cristo Jesús, porque muchas veces el joven no tiene su identidad correcta porque piensa que si no tiene aquel amigo, que si no es popular como los otros jóvenes, entonces él está fuera de órbita, él anda perdido. Pero en realidad nuestra identidad, como Efesios lo revela, el apóstol Pablo lo revela en Efesios, está basada en lo que Cristo hizo por la iglesia, por nosotros. De tal manera que ese primer pasaje nos habló de lo que somos a través de Jesús. Somos hijos, somos adoptados, fuimos escogidos, fuimos amados, recibimos al Espíritu Santo, tenemos herencia. Es decir, todas las riquezas de la gloria de Dios fueron entregadas a su iglesia por medio de Jesucristo. Por eso nosotros estamos entendiendo que Efesios es una carga de Dios en el corazón del apóstol Pablo, de que la iglesia sepa cuál es su identidad, qué es lo que ella tiene en Cristo Jesús. Al otro día recordaba un texto donde Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. El hombre independiente de Dios, nada podremos hacer. Pero el apóstol Pablo dijo en contraparte en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que sin Dios nada podemos hacer, pero con Dios todo lo podemos hacer. Así que nuestra identidad correcta, partiendo de ahí, el apóstol Pablo ahora empieza a orar porque la iglesia tenga un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios mismo. Y que la iglesia, su entendimiento sea alumbrado para que sepa la esperanza a la que nosotros fuimos llamados. La iglesia no somos de la tierra. Nosotros estamos en un cuerpo, pero no somos de esta tierra. Somos advenedizos y somos extranjeros. Y un día veremos a Jesús cara a cara. Esa es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Veremos al Señor. Un día nos iremos, un día moriremos, un día Él viene por su iglesia. Y no somos acá eternos, somos extranjeros, vamos de paso. Y tenemos y aguardamos en nuestro corazón una esperanza genuina, real, no es religión, es una verdad eterna. Un día estaremos con el Señor por la eternidad. Pero ahora, en este pasaje de Efesios que nos toca leer hoy, Efesios 1:19, nos damos cuenta que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, a los Efesios, les está platicando que también otra de las cosas que él quiere que la iglesia entienda es cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amados, qué tan importante es que la iglesia no lo sepamos nada más, lo creamos, lo entendamos, que el poder de Dios no lo puede superar nada ni nadie. El pasaje dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Ahora, te explico, ¿qué es supereminente? Supereminente es
que es muy superior a otros en cualquier aspecto, muy elevado. Este es un concepto que encontré en el diccionario secular. Pero yéndonos a los diccionarios bíblicos, encontré que supereminente es ser mucho más en grado. El apóstol Pablo dijo cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es la supereminente? Dice ser mucho más en grado, sobrepasar, ser mucho más grande, exceder, ser superior, incomparable, extraordinario. El poder de Dios es un poder, amados, que es más grande que cualquier otro poder, excede cualquier poder. Pero el apóstol Pablo dijo, ese poder, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En otras palabras, el poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios está a favor de los que creen. Amados, la palabra poder proviene de una palabra griega que se pronuncia dinamis. Y dinamis es la habilidad para desarrollar una actividad, es potencia, es poder otra vez, es fuerza, es capacidad, habilidad o milagro. Es decir, el Señor, el apóstol Pablo, tenía en su espíritu una carga para que la iglesia supiera que a tu favor está el poder de Dios cuando tú crees, y yo he creído en Él. Amados, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios habitando en nuestros corazones. Nuestro cuerpo es de barro, pero en este cuerpo de barro Dios le ha placido habitar. Dios le ha placido venir a morar en nuestro ser. Y cuando Cristo vino a la tierra, Él nos demostró el poder de Dios. La iglesia tiene que saber que ese poder está a disposición de la iglesia, de nosotros. La iglesia no tiene que ignorar, la iglesia no es víctima, amados. Nosotros estamos viviendo en una temporada donde nos está tocando situaciones que nunca jamás hubiésemos imaginado, pero está profetizado. Pero algo que la iglesia tiene que entender, que la iglesia nació bajo el poder de Dios. Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, la Biblia dice que estaban reunidos en una casa, en un aposento alto, y de repente vino el Espíritu Santo, hubo un gran estruendo, como un viento recio que llenó la casa, y dice que fueron llenos del poder, fueron investidos del poder del Espíritu Santo, y cuando la iglesia empezó a multiplicarse, amados, cuando la iglesia empezó a crecer, empezó una persecución contra la iglesia, y la iglesia nació en el poder de Dios. Por eso el apóstol estaba interesado, había una carga en su corazón, que tú y yo no ignoremos que somos templos del Espíritu Santo y que dentro de nosotros está depositado el poder de Dios. La potencia del Señor está depositado en nosotros. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué necesitas el poder? En Hechos Dios le dijo a los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué la iglesia necesitamos el poder de Dios? Para ser testigos de Él. Porque nuestro testimonio no es un cuento de telenovela, nuestro testimonio es la Biblia, es la autoridad máxima. Nuestro testimonio viene del cielo. El testimonio que damos no es de nosotros mismos, el testimonio que damos es de Cristo Jesús. Él nos amó y Él resucitó al tercer día. Él muere por nuestros pecados, pero Él resucita y vive por los siglos de los siglos. Ahora, el poder de Dios no nada más es para que prediquemos, porque el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amados, mi esposa y yo les hemos enseñado que cuando oramos con la palabra,
nuestra oración se vuelve más poderosa, porque ya no es tu entendimiento, es el poder de Dios. Mira, Jesús cuando estuvo en su ministerio, su cuerpo, ministerio terrenal, cuando ocupó un cuerpo como el de nosotros, Él mandó a sus discípulos. Lo vemos en Lucas capítulo 9, mandó a sus discípulos a predicar a los 12 apóstoles. Y dice que les dio autoridad sobre los demonios. Escúchame bien. Les dio autoridad, poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. ¿Para qué se requiere el poder? Para liberar a la gente que está cautiva bajo el poder del diablo. ¿Para qué se requiere el poder de Dios? Para sanar a los enfermos. El poder de Dios no es para que tú y yo nos luzcamos. El poder de Dios no es para que tú y yo lo usemos para nuestra gloria misma. El poder de Dios, debemos de ser temerosos de Dios, porque Dios ha depositado dentro de ti tal poder que tiene tanta autoridad aún para resucitar muertos. Estamos nosotros en vísperas de un avivamiento poderoso del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy seguro que no me voy a ir, que no voy a cerrar los ojos. Es una certeza, no es humana. Cuando digo estoy seguro no es porque yo tengo el control de mi vida, pero en mi espíritu hay una certeza que voy a ver el avivamiento, que vienen días que nosotros leemos de Hechos de los Apóstoles, cuando a la sombra tan solo del apóstol Pedro la gente era sanada y los endemoniados eran liberados, los muertos eran resucitados. Amados, en todo el ministerio que nosotros llevamos no hemos visto resucitar a un muerto todavía. Pero yo creo que vienen los días, porque el Señor lo ha prometido, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y no me estoy refiriendo a nuestra iglesia, estoy refiriendo a esta casa, a la iglesia del Señor. No me estoy refiriendo a nuestra congregación local, me estoy refiriendo a la iglesia de Jesús. Y yo estoy creyendo, amada iglesia, que tú y yo fuimos llamados para este momento, para nosotros ver y contemplar la gloria del Señor moverse sobre la tierra, Yo me sorprendo cuando leo Hechos de los Apóstoles como una mujer que había muerto, llamada Tabita. Era una joven que hacía vestidos, que hacía prendas, pero había muerto y se enteraron que el apóstol Pedro estaba cerca de ese lugar de Jope y mandaron llamar al apóstol Pedro. Y resulta que cuando el apóstol Pedro llega, dice que él se pone de rodillas y oró a Dios. Y luego se levanta y le dice: a ti te digo, Tabita, levántate. Y en ese momento esa muchacha se levantó y resucitó. Amados, el apóstol Pablo, cuando estuvo predicando en una ocasión muy largo, hasta en la madrugada, porque él estaba de visita en ese lugar, y él tenía que exhortar, enseñar, instruir, él tenía que poner fundamento a la iglesia, y él estuvo predicando hasta la madrugada, hasta muy tarde, y un muchacho llamado Eutico se durmió, pero ellos estaban en segunda planta. No sé qué pasó ahí. El caso es que el muchacho se cae hasta el suelo y cayó muerto. El apóstol Pablo viene y se pone sobre él y lo resucitó en el nombre de Jesús. Amados, manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, él una ocasión iba caminando, la gente lo apretaba y de repente dijo: alguien me tocó. Y dice la gente, los apóstoles, los discípulos: Señor, ¿cómo vas a decir que alguien te tocó si todo el mundo te aprieta y dices que alguien te tocó? Pero en Marcos capítulo 5, versículo 30 nos encontramos con este pasaje y dice la escritura así: Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Jesús, él iba caminando, él iba muy tranquilo, iba apretado, no tranquilo, pero iba muy apretado por la gente. Y de repente, esa mujer que se acercó, no sé de qué parte, pero extendió su mano y tocó el borde de su vestido. Y al tocar el borde de su vestido salió poder del Señor Jesús.
Y al momento, esa mujer fue sana, fue liberada de ese flujo de sangre que por 12 años había padecido. Y Jesús dijo, alguien me tocó porque salió poder, eh, porque, a ver, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. En otra versión, la leo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. La 60 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En la Nueva Traducción Viviente, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Amados, ese es el poder que operó en Jesucristo. Ese es el poder en el que caminó Jesucristo. Y dice la palabra también que cuando el Espíritu Santo vino sobre María, ella preguntó, ¿cómo va a ser? Dijo, el Espíritu de Dios vendrá con poder sobre ti. Ajá. El Espíritu de Dios vendrá con poder sobre ti. Hará sombra sobre tu vida. ¿Sí? Cuando Jesús fue al desierto, él iba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y dice que iba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús volvió del desierto, dice que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es tener la llenura, pero nosotros como iglesia tenemos que buscar cada día el poder de Dios, porque Dios ha depositado en nosotros ese poder, pero Dios quiere que nosotros lo pongamos al servicio de Él. Dios no ha puesto poder dentro de ti para que ese poder esté guardado todo el tiempo. Es como si tuvieras 10,000 litros de gasolina y esa gasolina tú no la ocupas para nada. Es como si tuvieras 5 carros a tu disposición, pero esos 5 carros que tienes a tu disposición no ocupas para nada la batería que tiene ese carro. Le quitaste la batería, la guardaste quién sabe por dónde y obviamente esa batería, ese carro nunca va a funcionar. Así que dice aquí la palabra que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Pero también encontramos, dije hace un momento, que Jesús le dio poder a sus apóstoles para que echaran fuera demonios y sobre espíritus inmundos, pero también Jesús echaba los demonios fuera. Dice que con autoridad, la gente se preguntó, ¿qué es esta palabra? Que con poder y autoridad, así dijeron ellos, manda, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Amados, ese es el poder de Dios que habita dentro de la iglesia. Los espíritus inmundos obedecen y salen. En Lucas 5:17, que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Lucas 6:19, toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 9:1, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amados, cuando el apóstol Pablo dice, yo oro a Dios y oro para que ustedes sepan, entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza. En esta parte de la Biblia, poder no es el mismo poder que mencionó antes de la supereminente grandeza de su poder, que es dinamis, sino ahora está ocupando otra vez la palabra poder, pero tiene otra connotación, o al menos proviene de otra palabra griega. Dice, según la operación del poder de su fuerza. En esta parte, poder es kratos, y kratos es fortaleza, es hecho poderoso. Prácticamente, según la operación de su fuerza, de su fortaleza, ¿verdad? Dice la operación del poder de su fortaleza y de su fuerza. Amados, la iglesia debe de saber
que nosotros no somos víctimas. Vamos a enfrentar cosas peores. Y la iglesia, Dios no la... Somos personas que ocupamos un cuerpo humano, pero dentro de nosotros vive la gloria y la presencia de Dios. Vive el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo quería que la iglesia entendiera su identidad, pero también que tuviera revelación de Dios mismo, sabiduría y revelación. Pero ahora yo estoy hablando que hay una grandeza, hay un poder que actúa para con los que creemos. Pero el apóstol Pablo nos quiso dimensionar. Yo ya te di ejemplos de cómo operaba el poder de Dios en Jesús. Cómo Jesús delegó ese poder a sus discípulos. Pero ahora te voy a leer cómo el apóstol Pablo nos dio el ejemplo máximo de cómo operó ese poder en Jesucristo cuando le resucitó. Esa fue la máxima expresión del poder de Dios. Vamos a verlo. Dice, la cual, fíjate, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Operación, actuación, actividad, ¿verdad? La cual operó en Cristo, la cual actuó en Cristo, ¿sí? Resucitándole de los muertos. Ese poder está a favor de la iglesia, actúa en la iglesia. Pero ese poder, ese mismo poder que está dentro de nosotros, fue ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Amados, el cuerpo de Jesucristo no se pudrió. El cuerpo de Jesucristo no le cayeron gusanos. Eso lo dice el Salmo. El cuerpo de Jesucristo no se apestó. El cuerpo de Jesucristo fue preservado sobrenaturalmente por el poder de Dios. Jesús muere ciertamente, su corazón dejó de latir, pero ese cuerpo quedó intacto, no le quebraron los huesos. Eso también estaba profetizado en los Salmos. David profetizó de Jesús que sus huesos no serían quebrantados. Y la Biblia dice que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Amados, su cuerpo, Él volvió a tomar, le volvió a dar vida a su cuerpo, volvió a tomar ese cuerpo, pero ahora glorificado, transformado. Por eso Jesús es el postrer Adán, porque el primer Adán, amados, es el Adán que falló, pero el postrer Adán es Jesucristo, el que vino a regenerar, a restaurar la relación entre los hombres y Dios, pero también a darnos una esperanza viva y poderosa. Ese poder que actuó en Jesucristo para resucitarlo de entre los muertos, amados, aquí dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, ese mismo poder lo sentó a la diestra del Padre, aleluya, en los lugares celestiales. Y mira lo que viene a continuación. Yo quiero, iglesia, y oro en este momento que venga un espíritu de revelación, porque, amada iglesia, a veces como iglesia nos falta este entendimiento. No somos cualquier cosa, somos los lavados con la sangre de Jesucristo, somos los redimidos con la sangre del Cordero. Tenemos nuestra identidad en Cristo, pero ese poder que actuó en Cristo ahora está actuando a favor de ustedes y mío. Somos la iglesia del Señor. Ese poder fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y ese poder sentó a Jesucristo a la diestra del Padre. Pero también ese poder lo aclara el apóstol Pablo, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sentándole a la diestra del Padre, ¿sí? En los lugares celestiales, sobre todo principado. La Biblia dice en Efesios 6, 12 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Principados. Entonces Jesús fue sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estas son las mejores noticias que podemos escuchar el día de hoy, porque no tan solo Jesús muere por nuestros pecados, sino que Él resucitó con poder, ese poder del Espíritu Santo que habitó en Cristo, lo resucitó, lo sentó a la diestra del Padre y lo dio, lo puso por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y señorío, ¿verdad? Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, está diciendo aquí en la tierra. La iglesia no debe de tenerle miedo a nada. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que Cristo, el que habita dentro de ti, ese poder que habita dentro de ti, aleluya, es ese mismo poder que resucitó a Jesucristo y a Cristo lo pusieron por encima de todas las cosas y dice sobre todo nombre, no tan solo que se nombra en este siglo. ¿Qué es tu amenaza? ¿A qué le temes? ¿Cuál es lo que puede amenazar tu vida, amados? Pues dice la palabra que no hay nombre que se pueda igualar al nombre de Jesús. Él está por encima de todo nombre, sobre toda potestad, sobre todo poder, que no tan solo que se nombra en este siglo, sino en el venidero, es decir, cuando se haya acabado esta vida, cuando se haya acabado esta temporada, amados, su nombre seguirá siendo por encima de todas las cosas. Por eso dije, lo he pensado muchas veces, el problema más grande que nosotros, la humanidad, teníamos era el pecado, porque nos íbamos al infierno por la eternidad. Pero ese problema Jesús lo resolvió porque Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora las puertas se abrieron y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y todo aquel que en Él confía no será avergonzado. Pero entonces no hay ningún otro nombre al que la iglesia le debe de tener temor, porque ya Jesús está sentado por encima de cualquier cosa, por encima de los gobiernos. Escúchame, cuando Jesús estuvo en la tierra, Poncio Pilato le preguntó y le dijo: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres rey? Le dijo. Y Jesús le dijo: yo para esto he nacido. Pero hubo un momento que Jesús no le contestaba y le dijo: ¿acaso no sabes que estás en mis manos y que tengo poder para mandarte a crucificar si yo quisiera? Y Jesús le dijo: ese poder no lo tuvieras si no te hubiese dado del cielo. Todo gobernante que funciona en este momento no tuviera ese poder si el cielo no se lo hubiese otorgado. Poncio Pilato no estaba porque sí ahí, porque el Padre porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Así que, amados, por encima de los gobiernos de la tierra está Jesucristo. Y ese es el poder que habita hoy a favor tuyo. Por eso la iglesia debemos de ser una iglesia empoderada en la palabra, en las promesas de Dios. No tenemos que estar, amados, temblando como los que no tienen esperanza. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros se nos fue dado para hablar la palabra. El poder de Dios que habita dentro de nosotros nos fue dado para ser testigos de nuestro Dios, pero también, amados, para nosotros libertar a los cautivos, para echar fuera demonios, para quebrantar el espíritu de muerte, para quebrantar las obras de las tinieblas. Jesús vino y dijo: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Esa es tu función, esa es mi función. Todos los que ya tenemos a Cristo estamos aquí. No nos dio el poder del Señor de lujo, nos los dio para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo estaba mi vida antes de yo conocer al Señor? Estaba hecho bolas, estaba hecho un caos, estaba yo perdido, sin sentido, sin propósito. Pero cuando Jesús vino a mi vida, me dio propósito, me dio destino, me dio una familia soñada. Yo en mi mente me imaginé
una familia tan hermosa, una mujer tan linda, unas hijas tan hermosas. Me siento tan bendecido, pero eso es parte y resultado de la generosidad y la benevolencia y la misericordia del Señor para con mi vida, porque en Cristo toda nuestra vida cobra sentido. Y entonces la iglesia, cuando entiende que el poder es para eso, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para deshacer las obras del diablo, para establecer el reino de Dios, la iglesia tiene que creer lo que ya tenemos en el Señor. La iglesia, dijo Jesús en Lucas 10:19, toda potestad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mateo 16, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, pues. Las puertas de sus enemigos, nuestros enemigos, no van a prevalecer contra nosotros. Dios le dijo a Abraham, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le ha dado a la iglesia poder. Y mira, termino con esto. Ese poder, dice aquí, sentó a Jesús en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, llámese divorcio, llámese cáncer, llámese sida, llámese leucemia, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, es decir, en esta vida, sino también en el venidero. El nombre de Jesús va a seguir siendo el nombre todopoderoso. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo puso a Jesús por encima de todo eso, pero después dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Voy a ponerme de ejemplo. Tengo un cuerpo. Esta es mi cabeza. Y según lo que Efesios, el apóstol está diciendo, la cabeza es Cristo, pero el cuerpo es la iglesia. Eres tú y soy yo. Nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y dice la Escritura que sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies son parte del cuerpo, pero el cuerpo empieza desde el cuello. Hay brazos, hay manos, hay piernas, hay pies, todo el cuerpo. Pero Jesús es la cabeza y dice que todas las cosas las sometió bajo nuestros pies. Es decir, todas las cosas están sometidas bajo la iglesia, porque ahora usted y yo, estando aquí en la tierra, representamos a Jesucristo. Por eso la iglesia, amados, debemos de ser las personas más seguras que existan sobre el planeta Tierra. Dijo el Señor en Isaías 54, aunque los montes se traspasen, aunque la tierra se mueva, mi amor por ti no cambiará. Y mi pacto que he hecho contigo no se quebrantará, porque yo te voy a guardar, yo te voy a sustentar. Amados, yo quiero que la iglesia en este tiempo crezcamos en fe, en revelación, en sabiduría, pero sobre todas las cosas, no tiembles, porque dentro de ti está la misma presencia de Dios. Usted y yo tenemos que caminar seguros. Amados, este bicho que se está moviendo en todo el planeta Tierra no debe de ser causa para que estemos enfermos de miedo. Nosotros estamos guardados en el Señor. Si Él determina que nos vamos a ir, nos vamos a ir, pero Él lo determina. Amados, su presencia está con nosotros. Su amor nos ha rescatado. Y usted ahora tiene ese poder de Dios habitando dentro de usted porque usted cree en el Señor. Por eso yo estoy creyendo que la oración tiene poder. Estamos orando cada viernes. Yo quiero que tú tengas más confianza en Dios, que tengas más confianza en la oración. El Señor está escuchando el clamor de sus hijos. El Señor está moviéndose a favor de su pueblo, pero también Él quiere que la gente que no le conoce, le conozca. Y ya tú tienes el poder de Dios.
Toma el teléfono y háblale a quien necesita del amor de Dios. Usa la herramienta que tienes y habla del amor y de la misericordia de Dios, porque Él te va a acompañar con señales. Hay gente que van a estar enfermas y mientras tú oras por ellas, el Señor las va a tocar y las va a sanar. Otras están atormentadas por demonios y mientras tú les dices, permíteme, voy a orar por ti, los demonios van a obedecer y se van a ir en el nombre de Jesús. Usa el poder que Dios te ha dado, amada iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú nos has llamado para ser reyes y sacerdotes. Gracias porque ahora por tu palabra, Señor, en Efesios 1:19 podemos entender cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con los que creemos. Señor, según la operación del poder de tu fuerza, Señor. Aquel poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Es ese mismo poder que habita en nosotros. Ese mismo poder puso a Jesús sobre todo principado y potestad. Por eso la iglesia, que es el cuerpo, Señor, todo está bajo nuestros pies. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, el Padre todo lo sujetó bajo su gobierno. Sometió todas las cosas. Le dijo Dios a Adán, dice, sojuzgadlas. Dice, señoread y sojuzgad sobre toda la creación. Ahora Cristo vino y nos devolvió esa misma posición. Estamos aquí, Señor, y tenemos la presencia tuya. Tenemos el poder del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Nuestras oraciones no son huecas, sobre todo cuando van cargadas de la palabra de Dios. Cuando van cargadas en la fe, en la palabra bendita y poderosa de Dios. Señor, la iglesia necesitamos en este tiempo entender quién habita dentro de nosotros. La iglesia tradicional nos enseñó que el cura era el que hacía todo, pero tu palabra nos enseña, Padre, que ese poder que habita dentro de nosotros nos habilita para nosotros ejercerlo, porque tu palabra nos los ha dicho, Señor, nos has dado poder sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No tenemos que llamar a alguien especial porque la presencia especial del Espíritu Santo habita dentro de nosotros y Él es el que nos va a respaldar, Señor. Cuando Jesús le tocaban su manto, su cuerpo, le tocaban su túnica, Padre, poder salía de Él porque se la tocaban con esa fe de que Él tenía poder para sanar, Señor. Mucha gente lo apretaba, pero solamente querían andar con Él. Pero quien se acercaba con fe, entonces poder salía de Él. Tu palabra dice, Señor, que todos eran sanados. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder. El Espíritu Santo fue el que ungió a Jesús y le dio el poder para ministrar, para sanar, para liberar, para restaurar. Señor, ese es el poder que habita dentro de tu iglesia. Ayúdanos a cada día a buscarte, Señor, porque ese poder se va a estar manifestando de acuerdo a las necesidades. El apóstol Pablo habló en Corintios, Señor, dice que hay diferentes dones, hay diferentes cosas, hay diferentes operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Señor, llévanos a operar en el poder del Espíritu Santo. Llévanos a operar en el poder del Espíritu Santo. Llévanos a confiar que tú lo que has dicho en tu palabra es real, es auténtico, es veraz. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, no en una religión, no en nuestro nombre, no en nuestra capacidad, mucho menos, Señor. Es absurdo pensar en algo así, pero en el nombre de Jesús los demonios se van. Cuando le damos la orden, cuando alguien se está arrepintiendo, cuando alguien ya no quiere esa vida pecaminosa y se arrepiente, nosotros damos órdenes, Señor, a esos demonios y los demonios tienen que salir, Padre. Cuando un corazón se humilla, nosotros traemos la luz del Evangelio y tu palabra y tu verdad libertan al cautivo. Gracias, Señor. Llévanos, por favor, a caminar con esas señales y con esos milagros que tus hijos han caminado por muchos siglos, que tu pueblo, tu iglesia primitiva caminó, Señor. Y este es el tiempo en el que tú nos estás poniendo retos fuertes porque tú nos quieres llevar a un nivel mayor en el que podamos ejercer la autoridad y el poder que tú nos has dado. Yo bendigo a tu iglesia y bendigo su entendimiento, Padre, para que nosotros sepamos lo que hemos recibido de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, te amo, te bendigo. Todos aquellos que nos están viendo por primera vez les bendecimos y oramos que conozcas al Señor. Búscale, cada miércoles estaremos
estudiando Efesios. Ya nos acabamos el primer capítulo. La próxima semana iniciaremos con el capítulo número 2. Te mando un abrazo, Dios te bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.